Vamos a hablar un poquito de economía, son horas de definición. Conversábamos recién con Marcelo Saín del tema del Día del Empleado Estatal. No se entendía muy bien por qué ayer Kicillof decía que habían anticipado el paro por el feriado de hoy. Bueno, tenía que ver con este Día del Empleado Estatal que ha tomado por sorpresa a tantísima gente, sobre todo con lo que significa el impacto en la provincia de Buenos Aires, una suerte de feriado para la administración pública. Bueno, cuestión que el dinero depositado en las cuentas del Banco de Nueva York, aquí en el Banco Central, va a llegar a los Estados Unidos y el juez Griesa tendrá que tomar la decisión de si embarga o no parte de ese dinero, si permite que se cobre en su totalidad el dinero para quienes fue girado esta plata, que son los bonistas que sí entraron en el canje. Hoy publicó una amplia solicitada al gobierno argentino en los diarios, planteando justamente que el dinero que ya fue girado es para aquellos bonistas. Vamos a conversar con Emiliano Colombo, él es economista de la Gran Macro, esta organización kirchnerista, ¿no?, de la economía. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás, María? Bueno, ¿qué va a pasar ahora si el juez Griesa tiene que tomar la decisión, digamos, es a propósito, es forzar una decisión de Griesa? Mira, lo que se rectifica primero es la voluntad del gobierno argentino de honrar los compromisos de la deuda. Esto, como bien lo dijo ayer el ministro Kicillof, no puede ser impedido por una sentencia judicial. Primero están los bonistas que tienen que recibir su dinero. Argentina tiene las reservas necesarias para pagar su deuda y por eso se hace el giro, digamos. No es estratégico ni nada, sino que tiene que cumplir Argentina con un compromiso de deuda. Por lo tanto, hoy Griesa... Sí, vence el 30 de junio, claro, prorrogable a... Entonces hoy Griesa a las 11:30 se juntan con los abogados argentinos con los fondos buitres para notificar o para estar al tanto de este pago y tendrá que tomar la decisión. Si Griesa en verdad quiere quedarse con el dinero de los bonistas, de los tenedores de bonos que están recibiendo del año 2005 sus intereses y su capital de parte del gobierno argentino, o si se los va a dar a los fondos buitres. Esa es ya una decisión que pasa por Griesa, que indudablemente va a estar empujado por los fondos buitres, digamos, estos tenedores de deuda impaga, que van a obviamente presionar al juez para que embargue los fondos. Por lo tanto, podríamos decir que la pelota que la tenía el gobierno se la entregó ahora al juez. Argentina cumplió con sus compromisos. Ya lo que pase después es una cuestión del juez Griesa, de sacarle ese dinero. Pero si Argentina, si ahí hay un embargo y la Argentina incumple sus compromisos, el problema es de Argentina, no del juez Griesa. Claro, el tema es que el problema es que el fallo lo que hace es trabar la posibilidad de Argentina de hacer el pago. Entonces, primero que en parte porque cuando Argentina emitió los bonos de esta reestructuración de la deuda, los emite también con jurisdicción norteamericana. Sí, exactamente, es decir, esto es anterior. O sea, no fue solo los del canje los que aceptaron la jurisdicción norteamericana, sino que los canjes del Kirchner se hicieron con jurisdicción norteamericana. Sí, en este caso los bonos en default que están reclamando estos fondos tenedores de deuda vienen de emisiones anteriores de este gobierno, donde se cedía soberanía nacional para que cualquier litigio entre el país y estos fondos tenedores de deuda se dirimiera en un tribunal, en este caso norteamericano. Pero yo creo que lo importante es... Pero lo que digo es que la emisión de deuda posterior también, porque yo hablaba con los bonistas, algunos bonistas italianos, y ellos decían, yo no puedo incumplir el fallo de Griesa porque yo tengo la misma jurisdicción, porque los bonos nuestros, los que están pagando, los buenos, se emitieron también durante el gobierno de Kirchner bajo la jurisdicción norteamericana. Así como la mayoría, hay que tener en cuenta, la mayoría de los bonos internacionales se emiten bajo en diferentes plazas financieras como son Estados Unidos, Londres. Eso es a nivel internacional, no es una cuestión tampoco de Argentina. Es decir, todos los países en desarrollo... resulta más confiable al bonista la jurisdicción norteamericana que la jurisdicción argentina. Esa es la razón, digamos. Argentina, brasileña, mexicana, ecuatoriana, es decir, todos los emisores hacen lo mismo. Es una cuestión de cómo se maneja el mercado financiero internacional, para que la gente entienda por qué los países hacen esa emisión en otro juzgado. Pero yo creo que la cuestión es, Argentina tiene que priorizar pagarle a los fondos buitres antes que pagarles a los tenedores de deuda que han aceptado una quita significativa en dos oportunidades. Esa es la cuestión primera para que nosotros, puertas adentro, digamos, ¿estamos haciendo bien las cosas o no estamos haciendo bien las cosas? No, bueno, pero es que el problema no es digo, si fuese del orden de la voluntad y de lo que creemos justo cada uno de nosotros, diríamos, no, los buitres 1%, en este caso de los tenedores, no pueden contradecirlo ni impedir el cobro del 92%. Pero en el medio tenés un juez y los buitres que lograron un fallo que el propio ministro dice era impensado.
con lo cual daría la sensación de que el ministro se encuentra con un escenario sobre el cual no trabajó nunca. No, yo creo que el escenario que se vino fue una vez que la Corte Suprema de Justicia dijo no vamos a tomar el caso argentino. Pero hasta ese momento el gobierno argentino hizo todos los deberes que tiene que hacer cualquier persona que ve vulnerado sus derechos o piensa, digamos, que hay una injusticia en un fallo. Por lo tanto, fue hasta la máxima autoridad de justicia en Estados Unidos. Es decir, hizo todos los pasos necesarios que podría hacer cualquiera de nosotros si hay un fallo en contra nuestra. Luego, este fallo fue hace 15 días, no fue hace mucho tiempo. No entonces, el tiempo que hay entre el fallo en contra de Argentina, que es cuando la Corte Suprema decidió tomar el caso, y hasta el día de hoy pasaron solamente 15 días. No, el problema es si tu estrategia anterior tuvo en cuenta la posibilidad de que se diera este escenario. Uno lo escucha al ministro, el ministro dice era impensado. Entonces da la sensación de que la estrategia hacia Griesa y hacia esos buitres estaba basada en la idea de que era impensable que este fallo quedara firme. Lo que yo creo que es bastante impensado es que una porción tan minúscula se reconozca al 100%. Entonces uno dice, ¿cuál es la capacidad que va a tener cualquier gobierno, no solo argentino, sino a nivel mundial, de reestructurar sus futuras deudas si realmente en la justicia, por ejemplo, en Norteamérica, prima la premisa de que en verdad las deudas hay que pagarse al 100%, no puede haber quitas, entonces no hay ningún incentivo para ningún país de poder volver a la escena financiera internacional y llegar a un acuerdo con algún acreedor. Entonces yo creo que desde ese punto de vista uno piensa cuál es lo más racional aún para la justicia norteamericana. No hay, no solo... pero que ya está, lo que quiero decir es como una discusión, digo, nos podemos poner de acuerdo en que qué barbaridad el fallo, pero el fallo está firme. Sí, a ver. Ahora, voy a invitar, si me permitís, Emiliano, a Martín Tetaz, otro economista que suma su visión desde Skype sobre, tenemos, ¿no? Lo tenemos chiquitito. Ahí está, mira. Arriba un auto motorizado, Martín Tetaz. ¿Cómo andas, Martín? Buen día. Lo que podemos, María. ¿Qué sí? Muy bien. Gran desarrollo tecnológico. Sí, espero que no esté manejando, ¿no? No, estás quieto. Estamos parados, no, estamos legalmente parados en la banquina. Muy bien. Bueno, Martín, estaba conversando con Emiliano acerca del fallo. Yo decía, bueno, por más que nos pueda parecer muy ilógico e irracional el fallo, es un fallo firme. Y daba la sensación el ministro cuando dijo era impensado que la Corte lo dejara en firme, que no habían pensado este escenario. Sí, la presidenta dijo exactamente lo contrario, La presidenta dijo me lo veía venir, así que ahí no sé con quién me quedo, si con la opinión de la presidenta o la del ministro. Ahora, ¿qué hay que hacer ahora? No, ahora las alternativas son muy pocas. Lo que va a pasar es que Griesa va a aplicar la sentencia que ya emitió en su momento, que estipula pari passu, la regla pari passu quiere decir que hay que cumplir con ambos. Por lo tanto, la plata esa le va a pagar una parte a los holdouts y una parte a los que entraron en el canje y no va a alcanzar para cumplir con ninguno de los dos. Entonces, Argentina va a tener 30 días para cumplir con el resto de los pagos y seguramente en estos 30 días que quedan va a tratar de negociar para cumplir con los bonistas que quedaron con los holdouts, pagarles con algún bono o de alguna otra manera y terminar de cumplimentar en efectivo y como corresponde el pago con el resto, con los que entraron en el canje. ¿Es el escenario que ves, Emiliano, también? Sí, indudablemente que sí, en el caso en que el juez Griesa decida hacer casos a los fondos buitres, va a tener que disponer del dinero que Argentina acaba de transferir a New York para pagar a una parte de los fondos buitres. No, lo que no se entiende muy bien tampoco en el fallo es cómo va a repartir el dinero. La verdad que hay muchas cosas oscuras. Por ejemplo, los 1.330 millones... Para mí sí se entiende cómo va a repartir el dinero. No, en ningún momento Martín Griesa dispuso de qué manera se va a repartir ese dinero. Eso pari passu. Eso queda al criterio del juez, Martín. O sea, el juez el que va a decidir de qué manera repartir ese dinero. Y en segundo lugar, es que estos 1.330... ¿Cómo es la regla? La regla por la sentencia es muy clara. La regla es pari passu. Es decir, que hay que pagar con esa plata, son unos 590 millones a los bonistas que entraron en el canje, más 1.500 millones a los bonistas a los fondos buitres. En total hay que pagar en cerca de 2.100 millones. No, pero Martín, no me refería a eso. 590 millones, o sea que hay un 25%. Hay un 25% para cada uno.
Bueno, igualmente eso no está igualmente contemplado todavía, o sea, eso se va a ver ahora cómo el juez dispone el reparto. Y en segundo lugar, acerca del monto, esos 1.330 millones de dólares. Tampoco está muy... los abogados argentinos han realmente hecho presentaciones acerca de qué manera Griesa llegó a ese monto. Bueno, pero ya está, hay llegó, muchas cosas, lo que digo es que... lo que digo es que hay muchas cosas en las cuales el juez tiene que decidir de manera a veces bastante parcializada. A ver, voy a aprovechar que están los dos con visiones distintas en algunas temáticas para el fondo de este asunto, ¿no? Podemos discutir cómo se llegó hasta acá, si tenían previsto o no el escenario con los buitres. Ahora, la discusión de fondo es, la Argentina, ¿esto es lo único que tiene pendiente después de un fuerte proceso de desendeudamiento o es otro mito del relato que la Argentina se desendeudó? ¿Vos, Emiliano, decís que Argentina se desendeudó en estos 10 años? Sí, totalmente. A ver, las propias estadísticas lo dicen. Por ejemplo, Argentina antes tenía que pagar alrededor de $4 por cada dólar que exportaba, representaba la deuda externa. O sea, $4 de cada dólar que exportaba, que era el año 2001, representaba el peso de la deuda. Hoy no llega a $6 de cada 10. O sea, no llega a 60 centavos por cada dólar. Esas son estadísticas que la pueden encontrar en el Ministerio de Economía. Es decir, hay un proceso de desendeudamiento. Pero eso no tiene nada que ver con este proceso que estamos viviendo ahora sobre pagar No, está bien, el tema es qué herencia va a quedar, digamos. Estamos en un proceso en el cual estamos terminando 12 años, cuando termine el mandato, por supuesto, de la presidenta, y este buitre se suma a una herencia. Vos, Martín, ¿qué decís respecto de la deuda? En realidad la deuda cambió sobre todo cualitativamente. Acá se le debía hasta el año, digamos, 99-2001, para hacerlo más claro. Después vino el proceso de reestructuración que se estatizó una parte importante de la deuda con el tema de la especificación asimétrica. Lo concreto es que hasta que ese momento se le debía a acreedores del exterior, básicamente. Y lo que pasó ahora es que cualitativamente se le debe mucho, más del 50% a acreedores que están adentro del país, básicamente la ANSES y el Banco Central. Ahora, en términos cuantitativos, es verdad, el peso respecto de las exportaciones es mucho menos significativo, ahora es más holgada la situación en ese sentido. Pero es arbitrario mirar solamente las exportaciones. Uno podría mirar la cuenta capital del balance de pagos y el peso ahí sería un poco más alto también. Y además, en términos de exportaciones, tampoco es porque hayan aumentado en cantidad de las exportaciones, sino que aumentaron en precios, sobre todo porque la soja no sale $150, sí, pero, como Martín, salía en los 90, sino que sale casi 600 ahora. Así que en realidad es medio relativo eso. Martín, mañana cambia el precio de la soja de vuelta y la situación de vulnerabilidad vuelve a complicarse. Yo creo que el indicador más fácil que la gente lo puede ver es 22 pesos de cada 100 pesos que el Estado recaudaba a todos los argentinos en impuestos en el año 2001 iban a pagar los intereses de la deuda. El año pasado solamente 7 pesos de cada 100 pesos que los argentinos nos extrayeron de impuestos era para pagar la deuda. Esa diferencia significativa entre pagar 22 pesos y 7 pesos de cada 100 pesos de nuestros impuestos son 1.700 escuelas nuevas construidas, 9 nuevas universidades en toda la Argentina, 110.000 personas que van a tener un techo para su familia. Es decir, pero eso no tiene nada que ver. Pero lo que estamos hablando es eso, Martín. De fondo, eso no tiene nada que ver con lo que estamos tiene mucho que ver, Martín. No es lo mismo no tiene nada que ver, más del 20% de los impuestos de los argentinos vaya a pagar los intereses, que ahora solamente 7 pesos de cada 100 vaya a pagar los intereses. Eso es un proceso de desendeudamiento. Pero eso porque fue un año con pocos vencimientos. Sacá la cuenta con los vencimientos del año que Martín, viene. De los últimos 10 años. Sacá la cuenta con los vencimientos del año que viene y te da otra cosa. Pero hace 10 años, a ver. Qué difícil que cueste tanto dar una respuesta a un tema que debiera más o menos tener una forma de medición. ¿Tiene mayor peso, menos peso o igual peso la deuda sobre la economía argentina hoy que hace 10 años? No, estos datos, yo te lo doy, son datos oficiales que uno puede encontrar en el Ministerio de Economía, o sea, no son inventados por mí. No, pero es cierto, en un año no es lo mismo, no todos los años son equivalentes en términos de vencimiento, me parece razonable. Yo no soy economista, soy politóloga, pero me parece un argumento razonable, digamos. A veces puede variar, en vez de 7 puede ser 10, 12, pero estamos menos de la mitad de lo que se pagaba en los 90. A ver, eso puede variar un poco más, puede variar un poco menos. Eso es a lo que me refiero. Por tanto, son recursos que antes los argentinos, para pagar la deuda, iban afuera, al exterior, ahorro nuestro, que ahora son volcados
al mercado interno, al trabajo de los argentinos. Hoy hay más trabajo, hay más escuelas, No, más es al universidades. revés. Ahora con porque la hoy se plata de los paga menos argentinos deuda. estamos pagando deuda. Antes no poníamos plata de nosotros. Antes nos endeudábamos de vuelta para pagar. Ese Claro, también pero- es un cambio importante. claro, Ahora bueno, estamos yo creo pagando que- por primera vez en la historia. Está bien, Estamos pagando con plata que sale... Perdón, estamos pagando con plata que sale de las rutas, que sale de los hospitales, que sale de las escuelas. No, con plata Martín, que no disculpame, queda en el eso es país ahorro de los hasta argentinos. hasta los 90 No, y el disculpame, 2000 lo pagábamos Martín. con plata nuestra. No, Martín. Bueno, esos pero son- eso es esos son- desendeudarse. Acá me voy para el otro lado, pero digo, si yo pago con plata propia, estoy achicando mis deudas. O sea, si yo voy Exactamente. cancelando en mi casa las deudas, quiere decir que mis deudas se van achicando, ¿o no? Exactamente, porque si no, a ver, si no sería, si yo tengo una deuda y lo pago con deuda, en verdad yo no me estoy desendeudando, le estoy diciendo, en vez de pagar en efectivo, tomo otra deuda. Que esto es lo que hacía Argentina de los 90. Porque es lo que vamos a terminar haciendo con los buitres. Pero, bueno, a ver. No, pero cuando vos te pagás, cuando vos lo que hiciste cambiar de acreedor, no desendeudarte. Pero vos ahora pagaste le debes al en términos ANSES y le netos, debes al Martín. Banco Central. Claro, es medio raro eso de cambiar de papelito de acreedor y decir que te desendeudaste. Claro, pero lo interesante... ¿Es lo mismo deberle al ANSES y al Central que deberle a un organismo financiero internacional o deberle...? Cualitativamente no, cualitativamente ese es un gran cambio, pero no es cuantitativo. No digamos que nos desendeudamos, digamos que cambiamos de deudor. Bueno, pero a ver, si bien cambiamos de deudor, estoy de acuerdo que cambiamos de deudor, cuando hablamos, por ejemplo, cuánto es la deuda de los acreedores privados en dólares, no llega al 8% de la riqueza del país, cuando en los 90 llegaba a más de un 35%. Es decir, no es lo mismo decir, yo tengo que sentarme todos los años a emitir deuda porque yo tengo que cancelar deuda con privados, que hacerlo y sentarme con la ANSES o con el Banco Central. Eso le da Sí, igual mayor... la ANSES es nuestro futuro, tampoco No, que la no, ANSES sí. es nada, la No, ANSES no, son no. los jubilados, Claro, digo, porque sí. me parece que ojo con eso, Lo que yo ¿no? estoy hablando Porque... Estoy de acuerdo, María, pero lo que yo estoy hablando es los condicionamientos que lleva sentarse No, en una está bien, mesa. el Fondo son Monetario diferentes. te pone... Exactamente. Bueno, pero con lo otro estás hablando del futuro de tu país y el presente de los jubilados, nadie no, te- no es una situación... Pero Martín lo dice, esto es deuda, está contabilizado que hay que pagarlo, nadie está diciendo que no se va a pagar. A ver, es deuda y el Estado lo tiene que pagar, entonces nadie está diciendo que porque es la ANSES Ahora, no se va ¿para a la pagar. ANSES es buen negocio pagarle al Estado? Sí, ¿Prestarle al Estado? Sí, totalmente. Mira, si uno mira los fondos que antes eran de la AFJP, una vez que fueron de la ANSES, crecieron de una manera más espectacular, crecieron más que la inflación, más que el dólar. O sea, fue El súper rentable. rendimiento de- Exactamente. ¿Eso el es rendimiento cierto? de los fondos. Sí, pero hay un problema con ese cálculo, Cuidado que hay un problema con ese cálculo porque están valuando los títulos públicos al valor nominal, no los están valuando al valor de mercado. Cuidado con eso, No, el valor, a ver, esto sale de la estadística que publica la ANSES, la pueden Los encontrar. títulos de la que tiene la en- ANSES y que figuran en el Fondo no- de no Garantía es, de Sustentabilidad no están valuados al No es valor de ficticia, mercado. Martín, no es ficticia este Me tipo de parece evaluación. extraordinario que damos vuelta, todo estadística o cifra que tiramos tiene dos maneras de observarla, por lo menos, ¿no? La gente puede encontrar los informes, son públicos. No, pero está bien lo que dice Martín, me parece, o sea, depende a qué valor tomen los títulos. No, bueno, pero o sea, yo- ¿cuánto vale el Fondo de Sustentabilidad? El Fondo de Sustentabilidad es lo que la FIP se quedó de las carteras de inversiones Exactamente. que tenían las FJP. Hace- ¿Qué valor tiene esa cartera valor de es- inversiones y cómo se mide? Por ejemplo, Sí, por sí. decir un caso, María, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene algunos de los bonos que están ahora, que acabamos de pagarle a los bonistas que entraron en el canje 2005-2010. Buena parte de esos bonos, ¿sabías vos que buena parte de esos bonos los tiene la ANSES? Y ahora estamos discutiendo si no entramos en default y vamos a poder pagar esos bonos o no. O sea, que yo no estaría tan seguro de contarlos al valor nominal. Igualmente, Martín, no es significativo la porción que tiene el ANSES de estos bonos. La mayoría son plazos fijos, bono del Estado, también No, tiene la inversiones, minoría es plazo está el fijo, programa, perdóname. o sea, a ver, Tiene 380.000 millones de pesos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Claro, pero y menos del 10% son plazos fijos. sí, está bien. Lo que estoy hablando es que esta deuda que vos estás hablando de default es insignificativa dentro de la cantidad del ahorro del fondo de garantía. Es decir, no es significativo de lo que estamos hablando. ¿Sabés Lo que qué yo digo bonos es- tiene, por ejemplo, la ANSES, que son parte del desendeudamiento? Tiene los bonos que se ajustaban por ser. Yo ¿Te creo que, acordás a ver, ese no hay ser que discusión, hicieron Martín. trampa con el INDEC Yo creo que- y que le robaron 28.000 millones de dólares a los que tenían esos bonos? Me parece que acá la discusión no pasa por ahí, sino que tiene que ver de qué manera los argentinos manejamos nuestros ahorros. Los privados lo manejaban
de una manera fraudulenta, es decir, le cobraban a todos los trabajadores está bien, ahora comisiones usurarias. Estamos discutiendo el sistema de jubilación ahora. Pero bueno, sistema de jubilación que privatizó el peronismo, ¿no? Digo, vamos a estar discutiendo las responsabilidades, es como lo YPF esta historia, más o menos. ¿Por qué? Y bueno, sí, porque sí. No, está bien, lo que yo digo es que más allá del peronismo, estamos hablando es ¿qué hacemos nosotros los argentinos con los fondos que nos va a servir en el futuro? Era una estafa. Te daban rendimiento negativo y te cobraban comisión por tener rendimiento negativo. Una cosa increíble, un negocio que no existe en el mundo. Que esa es la discusión, María. ¿De qué manera nosotros administramos los fondos de los argentinos? Con la FJP era verdad una estafa. Hoy lo tiene el Estado argentino y nadie puede dudar de que lo está administrando de una manera rentable, haciendo que ese fondo en las futuras jubilaciones pueda venir a los argentinos. Yo creo que ahí está. Y encima hay que tener en cuenta, este fondo también salen crédito para inversiones, para las empresas. ¿Sí? Se está conectando el ahorro con la economía real, con el trabajo de los argentinos. Algo que era impensado para estos fondos cuando eran manejados por la FJP, que lo invertían especulativamente en inversiones o en bonos. Sí, que ni siquiera daban rentabilidad. Martín, sé que estás en la banquina, te doy la palabra para que cierres de ahí, después me quedo acá unos minutos con Emiliano. No, efectivamente el tema de la discusión de la FJP, una cosa no implica la otra. Las comisiones de las FJP eran un robo, como lo mires, ellos cobraban por adelantado, ni bien depositabas la plata, antes de sacar ninguna ganancia ya te cobraban la comisión. Ahora nosotros tiramos el agua con el bebé de la bañera y todo junto, es decir, ahora como las comisiones estaban mal, entonces ahora nos vamos al otro extremo y tenemos un tipo de administración de los fondos en el cual yo hubiera preferido que, por ejemplo, yo tenía fondos en una FJP, ¿no es cierto?, y el Estado se quedó con esos fondos. Entonces yo hubiera preferido que cuando estatizaron me hubieran dado un cheque, me hubieran dicho, bueno, tome, estos son los fondos que usted depositó, acá los tiene. Y la verdad que esto no pasó. El manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene muchísimos títulos públicos, una posición muy grande en títulos públicos del Estado Nacional, de estos que estamos discutiendo ahora, de estos que no van a terminar cobrando ahora el día lunes porque no va a alcanzar la plata para pagarles, de estos mismos bonos tiene la propia ANSES. Así que cuidado con los temas estos, hay que resolver este tema del desendeudamiento realmente generando superávit fiscal, y hace 4 o 5 años que la Argentina no tiene superávit fiscal, difícilmente puede desendeudarse alguien sin superávit. Bueno, Martín Tetas, gracias por este debate desde la banquina, aguerrido el tipo, la banquina y todo. Gracias, María, nos vemos. Chau, chau. Bueno, Emiliano, un poco, vamos a ver en las próximas horas qué es lo que pasa finalmente, ¿no? Con la decisión de Griesa y qué consecuencias trae la decisión que eventualmente pueda tomar Griesa, ¿no? Sí, la verdad que llegar a este estado, a esta situación, la verdad que no es agradable para nadie ni para ningún Estado, principalmente cuando quiere honrar sus compromisos de la deuda. Tampoco el gobierno está desoyendo un fallo judicial, esto hay que tenerlo en cuenta, digamos, tiene totalmente la voluntad, de hecho se están entablando negociaciones para llegar a un acuerdo. El tema es, y lo que está diciendo el gobierno es déjenos pagar a los 93% que ha aceptado el canje y luego seguimos las discusiones. Algo tan simple como eso, algo totalmente que cualquier persona lo puede entender en su casa, es decir, si estas personas quieren recibir su dinero, ¿por qué se lo van a incautar y se lo van a dar a otra cuando tienen todo su derecho de cobrar y tienen los fondos necesarios? Sigamos por un camino de negociación para un acuerdo, hay una sentencia judicial, pero también está la posibilidad del Estado argentino de hacer frentes con fondos, sus fondos propios, sin poner la economía de rodilla ante los fondos buitres. ¿A qué me refiero? Argentina no puede pagar, como dice el juez Griesa, pagar 1.300 millones de dólares en efectivo, del cual sabemos muy bien, otros fondos también van a reclamar hasta 15.000 millones de dólares. Eso significa, para que los argentinos entendamos, 1 de cada 2 dólares que hay en el Banco Central no existiría más y estarían en manos de los fondos buitres. Eso significa que Argentina tendría la misma cantidad de reserva que en el año 2002. Y claramente no estamos en el año 2002, donde había la mitad de la población pobre. Es decir, no podemos volver, claro, pero las consecuencias serían esas. Sería retroceder 12 años atrás, porque ningún país puede sobrevivir con 12.000 millones de dólares de reserva. A ver, el escenario sería un dólar totalmente por 12, 15, 20, nadie sabe, procesos de incremento de precios que tampoco tendrían techo. Claramente, ningún país, ningún gobernante puede llegar a poner a su pueblo en esa situación para cumplir un fallo de un juez. En esos términos estamos hablando, ¿sí? Entonces la Argentina dice, señores, yo quiero arreglar,
pero no en la manera en la cual el juez está imponiendo a la Argentina estas condiciones, porque hay un pueblo atrás que quiere seguir viviendo, que quiere seguir comiendo, que quiere seguir desarrollándose, y no puede haber un juez que quiera evitar eso, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, son horas de definición. Muchas gracias. No, gracias a vos, María.